La epístola a los Colosenses es una breve carta de las 27 que se escribieron y estas constituyen el Nuevo Testamento. Atribuido a Pablo cuando estaba en su primer encarcelamiento en Roma, más o menos entre el 57, algunos dicen en el 62 después de Cristo, pero fue escrito antes de la epístola a los Efesios. Trasfondo histórico cultural de la carta a los Colosenses. Colosas. Aunque no se sabe la fecha histórica de la fundación de Colosas, los datos históricos arrojan luz sobre esta importante ciudad en el siglo V a.C., puesto que allí acamparon los ejércitos medo-persas capitaneados por Jerjes en el año 481, puesto entonces también el joven Ciro en el año 401 a.C. Durante algunas generaciones Colosas ocupó un lugar muy preeminente en Frigia, hasta el punto de llegar a ser la ciudad más importante de la región en lo que es el comercio. Pero con el paso de los años el volumen del comercio fue desplazado hacia otras ciudades y es allí donde la importancia de Colosas vaya decayendo y disminuyó considerablemente. Cuando Pablo escribe su epístola, la gloria de la gran ciudad había desaparecido casi por completo. Es muy probable que el fundador de esta pequeña iglesia haya sido Epafras, quien estudió bajo el ministerio del apóstol Pablo, y es muy probable que fuera él quien le informó sobre la situación de la iglesia de Colosas. El por qué Pablo escribe la epístola a los colosenses. El motivo por qué lo escribe es porque había disensiones que surgieron en el seno de la iglesia a causa de las predicaciones y enseñanzas de algunas personas que no se mencionan estas personas, pero las malas enseñanzas se pueden entender por las menciones de la misma epístola acerca de estas doctrinas. Ahora, Epafras comunicó al apóstol que aquellas falsas enseñanzas estaban afectando a la congregación, a la vida de los creyentes. Tal situación motivó al apóstol a escribir esta breve pero singular carta, la cual exalta maravillosamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Las características principales de las herejías que amenazaban a los cristianos en Colosas era principalmente el gnosticismo, del vocablo gnosis, que significa ciencia o conocimiento. Era una filosofía con espíritu exclusivista intelectual que pretendía proporcionar una respuesta a la referencia a lo que era el mal y lo que era el universo. De modo que se infiltró en la iglesia primitiva viniendo de origen pagano helenístico, lo cual era un sistema religioso sincretista de la filosofía griega, misticismo oriental, judaísmo alejandrino de Filón, añadiéndole algunas ideas acerca del cristianismo y sobre todo sobre la salvación. Negaban que Dios había creado el universo directamente y que un ser intermedio llamado Demiurgo había sido el creador. Negaban la encarnación de Cristo y concluían que el cuerpo del Señor Jesucristo era una ilusión, no era real. Conociendo esto, se puede entender los argumentos cristológicos del apóstol sobre la persona de Cristo como deidad. El argumento y el mensaje central de la epístola. Cualquier enseñanza que disminuya la posición central de Cristo con el pretexto de conducir a los hombres a la madurez y perfección es una perversión que amenaza la esencia misma de la fe. De este modo el apóstol identifica y desenmascara la raíz del error de los colosenses que contrarrestó, entre los cuales son, primero, una oposición frontal a enseñanza falsa sin contemplación, recalcar la índole excelsa del señorío de Cristo y el significado para los que han sido unidos a Él. Como Señor de la creación encarna la plenitud de la divinidad. Como cabeza de la iglesia y reconciliador de su pueblo, es mediador de la relación redentora del hombre hacia Dios.
El bosquejo de esta epístola pequeña es, en primer lugar, la introducción que cubre del capítulo 1, verso 1 al 11. En segundo lugar está la doctrina de la persona y la obra de nuestro Señor, que está en el capítulo 1, versículo 12 al capítulo 2, verso 19. Tercer lugar, polémica de los preceptos a la luz de la unión con Cristo, cubre del capítulo 2, 20 al capítulo 3, verso 4. En cuarto lugar, la práctica del creyente en Cristo, está del capítulo 3, versículo 5 al capítulo 4, verso 6. Y por último están los planes y asuntos personales del capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 18. El libro de Colosenses es un tremendo ejemplo de cómo todo creyente debe filtrar toda enseñanza a la luz de toda la Escritura. Este fue la epístola a los Colosenses.